Ya estamos en Está. horario. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidísimos a todos. Gracias por estar, por acompañar esta iniciativa y muy bienvenido Jorge, el doctor Jorge Alonso. Para quienes no lo conocen, lo voy a presentar un poquito. Es un médico recibido en la Ay, ay. UBA, tiene 5 posgrados en la Facultad de Medicina, todos vinculados a productos naturales. Es conferencista internacional sobre esta misma temática y es autor de un libro muy recomendable que se llama Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos, y además es mención de honor del Senado de la Nación Argentina por su aporte de interculturalidad. Y esto es algo muy concreto, porque quizás no todos sepan, a lo mejor lo puedas mencionar, algunas que no son solamente logros teóricos o de difusión, sino de productos fitoterápicos que pudiste hacer ingresar en el sistema de salud pública en algunas provincias, sobre todo en Misiones. Estos son logros muy novedosos, iniciáticos, que quiero reconocerte y agradecerte. Y además hace muchos años que nos conocemos y ya te considero un amigo, así que es una alegría enorme para mí poder presentarte hoy y que nos compartas tus conocimientos. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a vos, Fabiana. Y bueno, mejor no digamos desde cuándo nos conocemos porque No, vamos a hablar del siglo pasado. sí, así Así es, que lo dejamos así en suspenso. Bueno, exacto. ante todo, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar compartiendo con todos ustedes, con público que es de toda Latinoamérica. Realmente este tema es muy convocante en este momento porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, estamos viviendo momentos de aprendizaje con todo esto. Es un aprendizaje en el día a día que a veces se hace doloroso, porque es un aprendizaje donde también aparecen muertes, aparecen nuevas teorías sobre el comportamiento de este virus. Entonces estamos en situaciones muchas veces que no sabemos para dónde agarrar, para dónde ir, y por eso la idea de esta charla era dar un poquito de luz, ¿no? Porque tampoco yo es que tenga toda la verdad, apenas soy una persona dedicada a lo que son los productos naturales, a la investigación científica de los productos naturales. Hemos hecho, como vos bien decías, Fabiana, hemos incursionado en la provincia de Misiones con 5 productos fitoterápicos. En ese momento nos costó muchísimo poder incorporar productos naturales al sistema público de salud, pero con la idea precisamente de que las plantas pueden ser cultivadas, lo cual da mano de obra. Esa mano de obra es gente que la capacitamos para que pueda participar en los procesos de cultivo, de cosecha. El Estado participando en todo esto en la medida que el Estado aporta las universidades y aporta también la parte de laboratorio para realizar los productos finales. Y por último, tenemos también la posibilidad de incorporar todo esto gratuitamente al sistema público. Eso fue merced a la aprobación por ANMAT. Por primera vez en la historia se habían aprobado 5 productos en base a plantas medicinales gratuitos para el sistema público de salud. Entonces, en base a esos antecedentes, en base a que se puede llegar a lograr realizar productos, ensayos clínicos con los temas naturales que tanto defendemos, es la idea es la idea de que podamos entonces, a través de protocolos bien realizados con gente bien capacitada, poder realizar ensayos tanto in vitro, modelos animales y ensayos clínicos también en el área del COVID-19. Por eso la idea de esta charla es darles ciertos elementos que son los que se están investigando en este momento y que podamos trasladarlos de manera fácil a todo lo que es la población, que en este momento está en cuarentena, y de esa manera entonces la gente pueda empezar a inmunizar su organismo. Por eso vamos a mostrar la primera diapositiva que tiene que ver con estrategia oficial, creo que la están viendo en este momento, y en esta estrategia oficial vamos a ver que hay 3 elementos que han sido condicionados a efectos de luchar contra esta pandemia. Primero es el aislamiento social. El aislamiento social es un elemento lógicamente necesario, habida cuenta que fuimos aprendiendo de que el contacto que tenemos entre los humanos a través de las gotitas de fluch, a través de la saliva, a través de distintos elementos que pueden estar incluso en nuestra piel cuando tocamos elementos, pueden ser contagiantes. De ese modo, entonces, este aislamiento social forma una de las primeras etapas, por así decirlo, de la estrategia de combate. Pero tiene un costo también, porque fíjense, por ejemplo, de acuerdo a las cifras que han emanado de la Cámara de Inmobiliarias, el 38% de las personas que habitan departamentos, que alquilan, son solos, personas que viven solas, ya sea gente grande o gente también joven, que viven en plena soledad.
Los jóvenes, dentro de todo, pueden adaptarse mejor a las situaciones de soledad, no así la gente mayor, que por lo general es la gente que está más atacada precisamente por este virus. Por lo tanto, entonces, el aislamiento inicial es profiláctico por un lado, pero también puede complicar la cuestión terapéutica o ser de que el aislamiento puede condicionar situaciones emocionales adversas. Eso significa que puede haber soledad, angustia, depresión, pánico. Toda esta incertidumbre puede incrementarse notablemente en las situaciones de aislamiento. Pero bueno, es una primera estrategia. Segundo, medidas de higiene. Lógicamente las medidas de higiene son fundamentales ya desde la época hipocrática. Fíjense, por ejemplo, que Hipócrates nos decía, hay que lavarse las manos, el paciente se tiene que lavar, pero más importante que el paciente, el médico es el que tiene que lavarse frente al paciente que está justamente esperando su atención. Y un dato muy interesante, que siempre lo menciono a mis alumnos de la facultad, cuando llegaron los conquistadores europeos al territorio americano, se encontraron con una curiosidad, que para ellos era curiosidad, y esto está escrito en los libros de Indias, justamente, que fueron los libros de recopilación de todo lo que sucedía en territorio americano, y decían que estos, y lo decían así, está escrito, estos salvajes, por los americanos, se bañan todos los días. Como diciendo, era una locura bañarse todos los días, cuando justamente la expectativa de vida que tenían nuestros pueblos originarios a la llegada de los europeos era mayor a la de los europeos. Eso daba cuenta de que las medidas de higiene que ya habían tomado en territorio americano eran condescendientes justamente con los cuidados de la salud. Pero bueno, son cuestiones que fuimos aprendiendo con el tiempo. Y hoy más que nunca aplicamos estas medidas de higiene en función de poder estar más aislados de lo que puede ser el ingreso de este virus. Y el tercer elemento es esperemos una vacuna. Este es un tema realmente, por así decirlo, un poquito controversial por ahora, porque no se está hablando tanto de vacunas, sino de productos químicos que puedan actuar frente al virus. Porque una cosa es un virucida, o sea, una sustancia que ataque el virus, y otra es una vacuna que pueda tener elementos del virus que generen anticuerpos, que esa es otra situación. Una vacuna, tranquilamente dicen que hay que esperar más de un año. Entonces, frente a esta estrategia, estos tres elementos que estamos viendo, lo que te están diciendo por un lado es, mira, aislate, refugiate, bañate, limpiate y rezá para que no te toque precisamente la mala suerte de que este virus penetre. Por lo tanto, la expectativa que se nos da desde el punto de vista oficial es un poco lúgubre también, es un poco triste porque todos los días hay más incertidumbre y lo único que nos dicen son estos tres elementos. Vamos a pasar a la segunda, a la otra diapositiva. Y acá, esto es lo que yo quiero señalar, que es fortalecer la inmunidad. Atención, hay que fortalecer la inmunidad y nadie está diciendo esto, porque precisamente si vemos las estadísticas, el grupo etario que más perjudicado está frente a esta pandemia es el grupo de la gente grande, es el grupo justamente de la ancianidad, de la tercera edad. Por eso se está pidiendo a la gente mayor de 65 años que quede en casa, que no salga, porque los jóvenes pueden tener la enfermedad, pero pueden ser la gran mayoría asintomáticos y quizás no pase nada con ellos. Pero atención, tenemos que fortalecer la inmunidad, que es un principio básico de lo que es la supervivencia humana. Si yo tengo una agresión externa, ¿qué hago? Me defiendo. Lo primero que tengo que hacer, no tengo que quedarme encerradito en casa, que el enemigo está por fuera y que en cualquier momento te dicen cerrar, también tapía las ventanas, tapía todo, porque si no el virus te va a subir en cualquier momento. Y de esa manera entonces ese confinamiento te termina siendo, bueno, me pongo a rezar de alguna manera porque no me están dando otro elemento. Entonces, ahí es donde vamos a apuntar los tips más importantes de esta charla, que es vamos a fortalecer la inmunidad y la vamos a fortalecer de diversas maneras. Pero atención, antes de arrancar con esto, quiero ser muy claro con unas estrategias que ha tomado la Organización Mundial de la Salud, que a mi modo de ver, a mi simple y humilde modo de ver, han sido bastante erráticas. De eso pido la siguiente diapositiva, donde vamos a ilustrar justamente estos hechos, que en la confusión que han generado fue también la OMS partícipe de que no se hayan tomado muchas medidas a tiempo. Fíjense, por ejemplo, que en diciembre del 2019, Taiwán
que es un poco, digamos, la contraparte de China continental, emitió un comunicado de lo que estaba sucediendo justamente en Wuhan, todo lo que estaba aconteciendo desde lo que fue el mercado de animales, que generalmente es un mercado donde hay animales exóticos que se venden no solamente para mascotas, se venden para comerlos, y había traspasado el virus este de un animal a un ser humano. Pero luego, lo que descubrió Taiwán es que un ser humano se lo empezaba a transmitir a otro ser humano. Entonces, esa fue la primera alerta que dio Taiwán a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud desoyó totalmente esto. Sabemos también que la Organización Mundial de la Salud es como un poco como el FMI. ¿Qué significa esto? Que depende de los aportes financieros de los estados participantes. Así como en el FMI, por ejemplo, participa Argentina también, pero no tiene quizás el peso que puede tener países europeos o Estados Unidos. Y en la OMS pasa lo mismo. Participa Argentina, participan países de Latinoamérica, pero los fuertes generalmente son China, Estados Unidos y muchas, por así decirlo, personalidades importantes que a veces a través de fundaciones hacen aportes, pero dirigidos esos aportes para los fines que persiguen esas fundaciones. Por lo tanto, entonces, quizás influenciado un poco por la cercanía que tiene la OMS con China, desoyó estos consejos a tal punto que llegó a decir que este virus no se transmitía de humano a humano, cuando justamente los reportes habían dicho todo lo contrario. Segundo, criticó el cierre de fronteras, sobre todo el cierre de fronteras de China, porque lógicamente Estados Unidos fue el primero que dijo, no, no vamos a ir a volar a China porque si el problema se suscitó ahí, podemos traernos el virus al continente americano. Y la OMS en ese momento dijo que no era necesario cerrar las fronteras, cosa que después vimos, todos los países finalmente adoptamos cerrar las fronteras porque este virus se venía sí o sí. Otro elemento, decía, no era una pandemia. ¿Cómo que no era una pandemia? Decía, no, es una epidemia, faltan elementos para la pandemia. Cuando dijo que ya era una pandemia, ya era pandemia desde hacía casi 10 días atrás. En ese momento yo había emitido, justamente a través de las redes sociales, un comunicado justamente que decía, se viene la pandemia, estas son las medidas que tenemos que afrontar frente al coronavirus. Ese escrito, por un lado, se viralizó, incluso se tradujo al portugués, se tradujo al italiano, muchísimos lados empezaron a tomar nota de las medidas preventivas porque nadie hablaba de lo que podían ser ciertas medidas preventivas para la inmunidad. ¿Y qué me costó eso? Que me cierren la cuenta de Facebook. Ese momento sentí una indignación total porque simplemente estábamos anunciando lo que se estaba viniendo y con fundamento científico, y esto es muy importante, con fundamento científico, habíamos puesto todas las referencias bibliográficas que sustentaban cuáles eran las plantas, los alimentos que podían ayudar a que el virus, en la medida que pueda penetrar el organismo, porque atención, no hay nada que evite que penetre, cuando el virus se lo propone, va a penetrar. Pero una cosa es que penetre frente a un organismo está bien defendido, Bueno, con un pero sistema inmunológico bueno, y no frente a un organismo que está con el sistema inmunológico totalmente caído. Entonces, bueno, eso me costó tener que rearmar el tema de Facebook, poder, justamente gracias a mi hija, que me había hecho una cuentita hacía mucho tiempo, porque uno no pertenece a esta generación y a veces le costaba entrar en estas cuestiones. Me había hecho una cuentita que ya la tenía olvidada y pude rescatar esa cuentita y a partir de ahí entonces poder movilizar otra vez la cuestión. Pero bueno, no era una pandemia, decía, y sí, finalmente fue una pandemia. Decían que el virus era solo de superficie. No, simplemente está unos segunditos en el aire, se cae, y atención, no toques las cosas con la mano, no te las lleves a la boca, porque es de superficie. Luego aparecieron estudios en Estados Unidos que decían, no, miren, puede durar varios minutos, hasta horas. No está especificada la cantidad exacta, pero puede durar hasta horas en el aire. Entonces eso también generaba muchísima más incertidumbre. Después decía, por ejemplo, los asintomáticos no transmiten. Y eso fue un error, porque justamente los asintomáticos terminaron siendo grandes artífices de la pandemia, porque al no tener síntomas creíamos que estaban sanos y ellos eran los principales a veces contagiantes, sobre todo de las personas mayores. Relativizó la eficacia de los test masivos, decía no hacía falta hacer test masivos, cuando justamente en el Véneto, una de las evidencias más importantes en ciudades que eran pequeñas, se lograron hacer test masivos, se aisló a la gente y de esa manera se contuvo perfectamente la pandemia. En cambio no pasó eso en otras ciudades.
el barbijo no era útil, resulta que después sí, dijeron que sí, pero tardíamente. El barbijo finalmente era útil, pero ellos decían que al final no, o sea, al comienzo, mejor dicho, decían que no era útil. Y ahora nos están diciendo que este COVID-19, y esto es muy alarmante, en la forma en que lo ha expresado la OMS, es 10 veces más mortal que la gripe. Con eso nos están diciendo, atención, esto es un elemento, ya la palabra mortal de por sí, con toda la incertidumbre que hay en todo esto, es un elemento muy agresivo, y creo que la OMS tiene que tomar recaudos epidemiológicos más amplios, más importantes, antes de hacer una declaración de esta índole. Es decir, ya con un número prácticamente aritmético, es 10 veces más mortal que la gripe. Por lo tanto, entonces, son elementos que hoy están cuestionados y que lamentablemente muchos países adoptaron precisamente indicaciones de la OMS y llegaron tardíamente a poder frenar esta pandemia. Entonces, hecha esta introducción, vamos entonces al tema que nos aborda, que tiene que ver justamente con la inmunidad. Pero atención, esto es lo que quiero señalar, esta diapositiva, fíjense. La OMS ha mencionado que, tiene, o no más mencionado, ha hecho un libro que se llama Estrategia sobre Medicina Tradicional, que va desde el año 2014 al 2023. ¿Saben lo que es la medicina tradicional? La medicina de nuestros pueblos originarios, la que tiene que ver con las culturas ancestrales. Y la OMS propicia todo esto a que los gobiernos, insta a los gobiernos a que puedan incorporar el sistema de medicinas ancestrales y tradicionales al sistema público de salud. Pero en esta pandemia no ha citado a nadie del grupo que forma la medicina tradicional, se ha rodeado prácticamente de burócratas y de infectólogos y han decidido las conductas a partir de un buró muy chiquitito. Entonces, este libro que ellos propician para que se incorpore a la medicina tradicional, no han hecho mención en absoluto de nada a la medicina tradicional para que pueda ser incorporada en esta situación. Por eso, entonces, este es un momento importantísimo para que un organismo como la OMS dictamine conductas alimentarias. ¿Cómo puede ser que los alimentos no tengan nada que ver en esto? Tienen que ver con la inmunidad. Fíjense lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina. En tus alimentos hallarás tus medicamentos. Nos hacen jurar por Hipócrates en la Facultad de Medicina cuando nos recibimos. Y sin embargo, a la hora de aplicar los lineamientos hipocráticos, queda totalmente de lado. Por lo tanto, entonces, los alimentos son importantes, no hay que comer cualquier cosa, sino los alimentos que provean energía, que provean buen aporte de nutrientes que sean esenciales para el buen funcionamiento orgánico, que nos generen endorfinas, que nos generen serotonina, para generar precisamente condiciones emocionales positivas, y no comer comida chatarra, lógicamente. Y además, no nos habla de ninguna planta, por eso esta es la idea de esta charla, de incorporar ciertas plantas que tienen en este momento una condición fundamental para elevar la inmunidad. Entonces, en la próxima diapositiva yo les voy a mostrar lo que es el esquema, que es un esquema de tratamiento. Este esquema justamente que están viendo en este momento en pantalla de 3 semanas es el que me costó precisamente el cierre de la cuenta de Facebook, ¿no? Un esquema sencillo que propendía justamente a incorporar algunos alimentos y nutrientes que eran importantes para elevar el sistema inmunológico. La siguiente, si lo podemos observar, la siguiente diapositiva, este es el esquema básico del cual yo les voy a hablar hoy, que tiene que ver con plantas que tienen un backup de información científica detrás, que han demostrado precisamente ser importantes para elevar el sistema inmunológico y defendernos de la posibilidad de la agresión letal que pueda tener este virus. En principio vamos a hablar de la equinacia, una planta que tiene un backup de información muy importante desde el punto de vista antiviral, antioxidante, inmunomodulador, esto es muy importante, modula la inmunidad perfectamente. La equinacia ha demostrado a través de ensayos clínicos, ser un excelente antiviral frente a rinovirus, que es un virus que nos genera muchas veces la rinitis, las alergias. Tiene ensayos clínicos frente a influenza, que atención, influenza, que es el virus de la gripe, tiene cierta relación justamente con los coronavirus. No es igual porque son familias distintas, pero vieron que vamos a hablarlo como a nivel de familias. Muchas veces los García se pueden llevar bien con los Pérez, pero no también con los González. Entonces aquí en la familia influenza hay cierta afinidad también con la familia coronavirus. Entonces, la equinacia ha demostrado eso, y recientes papers, trabajos científicos, han demostrado que inhibe
a todas las familias de coronavirus que habíamos conocido hasta el momento. Por lo tanto, hay intención de poder probar justamente la equinacia frente a este nuevo COVID-19, que tiene mucha relación con el SARS, con el MERS, que eran justamente sus precedentes. Un dato muy importante, fue que la equinacia frente al virus H1N1 del 2009 superó en eficacia en ensayos clínicos a lo que fue el Tamiflu, que fue un poco la vacuna salvadora que había aparecido en ese momento para la humanidad. A tal punto que el Tamiflu tuvo que ser prácticamente muchas partidas tiradas porque no sirvió, y sí la equinacia había demostrado superioridad. Pero ¿qué pasó? Se hicieron los estudios prácticamente tardíos. Si se hubiera hecho en el momento adecuado, la equinacia era la planta que tenía que haber prevalecido en ese momento. Pero bueno, ahora la estamos postulando nuevamente porque es un producto de muy fácil accesibilidad, es una planta que se puede cultivar, se adapta a muchos climas. Tenemos cultivos en Argentina, por ejemplo, en Misiones, ha habido cultivos en la provincia de Córdoba, se cultiva en México, se cultiva también en Estados Unidos, que es un poco la zona donde ha sido nativa, se cultiva extensamente en Europa. Es decir, es una planta realmente que tiene mucha información científica, es una planta que tiene indicaciones en muchas otras patologías también, pero fundamentalmente aquí la aplicamos para elevar la inmunidad como antiviral y también como antioxidante. El propóleos es importante porque si yo les recomendaba más que nada el tema del propóleos en forma de caramelos, porque al chupar uno el caramelo lo tenemos en la boca y de esa manera vamos trabajando sobre la parte del istmo de las fauces, la faringe, que es donde muchas veces el virus penetra por la vía bucal. Por eso nos dicen, no nos metamos los dedos en la boca, ¿no es cierto? Porque puede penetrar por esta vía, se aloja un tiempito, unos días en la garganta, y después penetra. El virus justamente puede ser inactivado por componentes polifenólicos que tiene el propóleos y también por la quercetina que tiene el propóleo. De la quercetina vamos a hablar a continuación. Por lo tanto, el propóleo es una vía de ingreso de una sustancia natural que puede tener a raya o en jaque a la posibilidad de que el virus haya entrado ya en nuestra garganta. Fuentes de quercetina, que esta es la molécula, el flavonoide, quizás de los más importantes frente al COVID-19. Los estudios in vitro que se han realizado han demostrado una excelente inhibición de la quercetina frente a toda la familia de coronavirus y también frente a partículas que se han podido aislar de lo que es el COVID-19. Por lo tanto, entonces, las fuentes de quercetina, ¿cuáles son las más importantes? Tenemos las cebollas, el sauco, la guayaba, son fuentes muy importantes. Por eso recomendamos mucho té de sauco. El sauco que se utiliza en los frutitos, realmente es muy importante también en esta batalla, porque el sauco además tiene efecto antiviral. Esto es muy importante. Tiene efecto antiviral amplio, tiene trabajos in vitro frente a coronavirus y tiene además la actividad justamente del árbol respiratorio, porque el sauco es una de las plantas específicas del aparato respiratorio. La guayaba es una fuente de quercetina muy importante, a tal punto que la guayaba se usa mucho. Por ejemplo, el té de guayaba que se hace con las hojas, se utiliza, por ejemplo, para las diarreas infantiles porque inhibe a los rotavirus, que son los virus que matan a los chiquitos precisamente. De modo tal, entonces, que estas fuentes de quercetina también son muy importantes. El ajo es quizás milenario desde el punto de vista de la inmunidad. Ya se usaba en la época de los egipcios, ¿no? Se los daba a los esclavos que construían las pirámides, se les daba ajo como elemento precisamente de la inmunidad. El ajo tuvo mucha preponderancia en la década del 50, la década del 60, a partir de los estudios de la doctora Aslam, una doctora rumana que había hecho mucho hincapié justamente en los estudios del ajo. El ajo, además, lo recomendamos muchísimo para lo que tiene que ver justamente con la parte antioxidante. El ajo tiene, a su vez, muy buenas actividades en diabetes. Es justamente los grupos de riesgo, los diabéticos, son un poco los grupos de riesgo que el coronavirus puede llegar a afectar. Por eso el ajo también es importante desde el punto de vista metabólico. Es un gran hepatoprotector. Atención que mecanismos oxidativos que está generando este coronavirus afectan el hígado también. Por eso la gente con síndrome metabólico puede estar muy afectada y puede ser más pasible de ser infectada.
Así que el ajo puede ser crudo, cocido, se puede comprar en forma de suplementos. Hay ajo negro, que es un ajo macerado con mucha más cantidad de polifenoles quizás que el ajo común. Se puede consumir diariamente sin ningún tipo de problemas. El ginseng también es uno de los productos milenarios, la medicina tradicional china lo ha posicionado muchísimo, lo han incorporado los chinos en los protocolos, atención, que han tenido de COVID-19 con pacientes internados y pacientes en riesgo fundamentalmente. Por eso la gente mayor de 60, 65 años, le recomendamos que consuma ginseng, que es muy fácil, que se consumen comprimidos, son de venta libre, algunos vienen asociados con ginkgo biloba, que es muy bueno para la parte cognitiva, para lo que es atención, memoria, aprendizaje. El ginseng, desde el punto de vista de contraindicaciones, prácticamente no tiene, la medida que esté bien estandarizado. Estandarizado significa que tiene bien controlados los principios activos, por eso sugerimos productos que están aprobados por la ANMAT, que son los productos que están estandarizados y que no traen problemas. Porque alguno por ahí decía que podía ser peligroso para la hipertensión, cosa que quedó más un poco en lo que es una cuestión antigua que se había comprobado con los viejos productos de ginseng que no estaban estandarizados, pero con los estandarizados realmente no hay problema. Los probióticos, por ejemplo el kéfir, los probióticos son los lactobacilos, que son las bacterias amigas nuestras, que en la medida que anidan en nuestro colon nos van a dar nuevas defensas, porque el colon a su vez es el lugar que antes creíamos que era el basurero del organismo, el lugar de los residuos nada más. Hoy es fundamental el colon, porque de ahí tenemos precisamente defensas a través de la flora intestinal y lo que hace las células que fabrican justamente serotonina, que son células justamente enterocromafines que están en el colon, la fabricación de serotonina que se beneficia por la nueva flora que incorporamos con los lactobacilos va a generar estados emocionales mucho mejores. Acuérdense que en las condiciones de encierro, de incertidumbre, todo lo que estamos viviendo, el sistema inmunológico baja. Así que es importante mantener un buen nivel de serotonina, un buen nivel también de dopamina, que nos condiciona situaciones de que estemos bien, con energía para enfrentar toda esta situación, pero emocionalmente estables. La vitamina C, de la cual también se ha hablado muchísimo. La vitamina C la recomendamos como elemento también preventivo, porque tiene un efecto antioxidante importante, un efecto antiviral. Recomendamos las formas de ascorbato, que puede ser ascorbato de magnesio, ascorbato de calcio, se da en forma de tabletas, de comprimidos, podemos tomar hasta 1 gramo por vez, porque más de 1 gramo por vez no se va a absorber ni metabolizar bien, el organismo va a eliminar el residual que no puede absorber, pero sí podemos trabajarla incluso frente a pacientes que han sido internados por el coronavirus, se han hecho protocolos de vitamina C endovenosa, con dosis ya mucho más altas, porque por lo general de la manera preventiva estamos recomendando 2 gramos o 3 gramos diarios. Atención con ese, no, pero yo me tomo un juguito de naranja. Un juguito de naranja te va a dar unos 80 miligramos o 90 miligramos. Estamos hablando de 2 gramos. Por lo tanto, es difícil hacerlo en forma de jugo. Si bien hay algunos frutos, quienes nos están viendo quizás un poquito de México y Norteamérica, está la acerola, que tiene buena cantidad, un fruto de acerola generalmente tiene alta cantidad de vitamina C, quizás con 2 frutos de acerola tenemos una suficiente cantidad ya para prevenir, pero la vitamina C la consideramos también muy importante. Atención, hay protocolos hechos justamente en China con pacientes tratados, donde se ha visto que los pacientes en 3 o 4 días de vitamina C endovenosa se reducían el 40% de la mortandad de esos pacientes que estaban ya prácticamente con respirador. Así que esto es importante. Lo que pasa es que hay cosas de China que a veces no nos están llegando. Es un régimen, como sabemos, muy cerrado. No podemos acceder a demasiada información, salvo la que ellos muchas veces liberan. Tenemos, incluso por eso pudimos acceder con fitoterapeuta, que estamos conectados en todo el mundo, a trabajos con plantas medicinales frente a pacientes internados. Ellos a veces utilizan 10 o 12 plantas medicinales en función de tratar estos pacientes para elevar la inmunidad y combatir los virus, y de esa manera también han sacado pacientes adelante. Todo esto lo estamos publicando en Facebook, o sea, todos estos trabajos, todo esto que estoy hablando, lo tenemos publicado precisamente en Facebook. Por último, también la cúrcuma. La cúrcuma es muy interesante, pues es un producto hepatoprotector, antioxidante, tiene trabajos antitumorales en modelos animales muy interesantes.
Realmente la cúrcuma es un gran antiinflamatorio, lo podemos dar hasta en artritis reumatoidea también, con buenos resultados, porque hay ensayos clínicos, o sea que trabaja en la parte de inflamación, que es otro elemento que tenemos que tener en cuenta frente a la posibilidad de tener este virus, ¿no? Porque la inflamación y la oxidación forman parte de un proceso de segunda o tercera instancia a partir del ingreso del virus en nuestro cuerpo. Por lo tanto, entonces, este es un esquema básico. Algunos preguntan, ¿y la equinacia cómo la tomo? Miren, la equinacia la podemos conseguir en forma de tintura. Es difícil conseguirla como hierba para hacer infusión. Y siempre digo, la infusión tiene un nivel un poco bajo de evidencia, porque cuando hacemos una infusión solamente estamos hablando de principios activos que van a ser hidrosolubles, porque la infusión es colocar agua caliente. Entonces lo que obtiene el agua caliente son principios hidrosolubles. La tintura, en cambio, es un segundo nivel de mayor eficacia, porque la tintura tiene alcohol y agua. Entonces ya sale lo alcohol soluble y lo hidrosoluble. El tercer nivel, si conseguimos cápsulas o comprimidos, va a ser mucho mejor porque ahí sí tenemos comprimidos estandarizados donde la concentración realmente de principios activos va a ser mucho mayor. Pero bueno, la mayoría de la gente quizás pudo conseguir tintura, es válido. La tintura generalmente las personas mayores la recomendamos a razón de 90 gotas diarias, se puede repartir 30, 30 y 30, o 45 y 45, siempre con un poquito de agua. En los chicos, generalmente se puede dar a partir de los 3 años. Generalmente recomendamos consultar siempre a los pediatras cuando se trata de chicos muy chiquitos, pero, por ejemplo, a partir de los 4 o 5 años ya lo podemos dar como preventivo también, en base a 15 o 16 gotitas, hasta 3 veces al día, en la edad que va entre los 5 añitos y los 12, más o menos en esa franja, ¿no es cierto? Entre los 12 y los 18 ya se puede elevar a 25 gotas 3 veces al día y después ya tenemos la dosis de los adultos. Una pregunta que muchas veces hacen, ¿está contraindicada en enfermedades autoinmunes de equinacia? Eso está publicado efectivamente, pero atención, siempre que hablamos con plantas o con cualquier remedio tenemos que hablar de riesgo-beneficio. ¿Qué es riesgo-beneficio? Bueno, atención. Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Puedo tener una artritis reumatoidea. Bien, ¿qué me pasa si tomo equinacia? Y la equinacia puede inhibir, de alguna manera, el remedio que estoy tomando para la artritis reumatoidea, que es un remedio más que nada sintomático, no es un remedio curativo. Por lo general, los remedios que se dan en enfermedades autoinmunes son remedios de síntomas, porque no se curan las autoinmunes, sino se tratan, se van tratando y se van paliando los síntomas. Pero atención, frente a tanta evidencia que hay de equinacia y que sabemos que es inmunomoduladora, esto es muy importante, que esto significa que no es inmunoestimulante permanente, no es que esté estimulando el organismo permanentemente y eso puede hacer crecer anticuerpos, que sabemos que las autoinmunes hay anticuerpos que nos agreden, entonces se decía que la equinacia puede hacer crecer anticuerpos que puedan agredir más el organismo. Pero bueno, no, la equinacia más que nada es inmunomoduladora, o sea, genera ciertas, por así decirlo, lanzamientos de inmunoestimulación y después retrocede, va haciendo tiro y vuelvo, tiro y vuelvo. No está inmunoestimulando permanentemente. En esta situación, justamente de inmunomodulación, los efectos sobre una enfermedad autoinmune son mínimos, mínimos totalmente. Por lo tanto, además estamos hablando de un tratamiento de 3 semanas, no es que de por vida tienen que hacer la equinacia, son 3 semanas. Luego, habíamos dicho, podemos volver a tomarla en función de que esta pandemia se está extendiendo más de la cuenta. Entonces, por eso estamos haciendo segmentos de tomas, pero no es que hay que tomar permanentemente la planta. La equinacia se puede tomar 3 semanas, se puede descansar 1 semana o 15 días. Y atención, muchos me preguntan, mira, yo no tengo intención de salir de mi casa. Yo me quiero quedar en casa, entonces si no vas a salir, te quedas en casa y no vas a tener contactos con gente que te pueda contagiar, no hace falta que tomes la equinacia. La equinacia, ya por sí, si hiciste el tratamiento, ya tenés anticuerpos como para trabajar frente a un ingreso viral y tenés inmunoestimulación. Pero luego, si tenés que exponerte o tenés que salir, ahí hacemos entonces el otro tándem, es decir, hacemos otras 3 semanas más también de tratamiento. Vamos a pasar a la siguiente, que es justamente mostrarles en esta diapositiva un poquito las fuentes de quercetina. Pues les mencioné la cebolla, ya hemos mencionado el sauco. Fíjense, el sauco es la fuente más importante. Pero atención, en la medida que consigamos los frutos y las flores de sauco, que es lo que está permitido desde el punto de vista de la fitoterapia.
porque las hojas generalmente no se utilizan, los tallos tampoco, incluso hay ciertos reportes que hablan de toxicidad, pero eso no ocurre generalmente con infusiones que podemos hacer de los frutos y de las flores secas. Si consiguen la tintura de saúco, perfecto, mejor todavía, porque dijimos la tintura está un escalón por arriba de la infusión. Y las cebollas, hemos publicado, y en esto han participado una querida colega nuestra de la Sociedad de Fitomedicina, la doctora Florencia Gieco, ha dado una fórmula muy linda para hacer el jarabe de cebolla. Uno dice, uy, jarabe de cebolla, este doctor me quiere matar. No, no, les puedo asegurar que es algo muy rico, lo tenemos publicado también en la página, si no se conectan, después le damos la fórmula. Es muy sencillo y es muy fácil de tomar. El jarabe de cebolla tiene una fuerte concentración de quercetina, es muy bueno para el árbol respiratorio. Recordemos que nuestras abuelas nos recomendaban las sopas de cebollas, nos daban el jugo de cebollas, jugos de cebollas también nos daban para consumir, hasta tiene efecto antiasmático que está publicado científicamente. Por lo tanto, entonces la cebolla no la podemos omitir. ¿Cuál cebolla? A lo mejor la rojiza, es la que mayor concentración de quercetina tiene. Si a alguno le gustan los juguitos verdes, miren, tienen para hacer, por ejemplo, cale. El cale, que es un poco la col rizada, es otra fuente muy interesante. Podemos incorporar lechuga y espinaca. Y ahí tienen un juguito verde a ellos que les gusta hacer esos jugos desintoxicantes a la mañana. Lo hacemos con juguera, que va a ser mucho más fructífero para obtener la quercetina que con una licuadora, ¿no? Una juguera va a ser más interesante. Entonces ahí tienen una posibilidad muy linda de hacer un jugo todas las mañanas desintoxicante con quercetina. Y aquel que le gustan las manzanas rojas, adelante también. Consumas manzanas rojas. Un viejo refrán inglés decía, one apple a day, keep the doctor away, ¿no es cierto? Como que una manzana al día alejaba al médico de por vida prácticamente, ¿no? Bueno, esa vieja creencia a veces tiene mucha sustentabilidad con las evidencias clínicas que vamos teniendo hoy en día. Vamos viendo otra diapositiva que tiene que ver en este momento, si podemos pasar la próxima, con la equinacia, que así la reconocen un poquito, acá tienen el sauco. Estas dos son las plantas que estamos recomendando muchísimo para que las identifiquen. Incluso la equinacia la recomiendo como ornamental también, métanla como ornamental en sus jardines, que realmente es muy, pero muy interesante. Bueno, gente, con esto más o menos estamos dando el panorama de esquema de tratamiento para hacerlo aunque sea 3 semanas, hagan un descansito que puede ser de 10 días, después vuelven a incorporarlo. Pueden tardar un poco más de incorporar un nuevo ciclo en la medida que ya estén haciendo la cuarentena en casa y no salgan, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se va manejando. Y atención, todo esto que digo, también consúltenlo con su médico, con su farmacéutico, ¿no es cierto? Esto siempre, cada uno seguramente de ustedes tiene su médico de cabecera, su farmacéutico también de confianza, y todo esto hay que también hablarlo con ellos. Palabras finales, como para ir cerrando esto. Veamos que esta situación nos pone en un compromiso frente a la vida muy importante. La vida la hemos dividido siempre en etapas. ¿Se acuerdan las etapas geológicas, no? La paleozoica, la cenozoica, la mesozoica. Bueno, después la dividimos un poco en antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora con el tiempo la vamos a dividir en antes de coronavirus y después de coronavirus. Porque después de coronavirus va a generar cambios muy importantes en la relación que tenemos con nuestros seres, porque en la medida que estamos aprendiendo de este enemigo invisible, nos vamos dando cuenta que tenemos que hacer muchas correcciones de nuestras vidas. Empezamos a comprender de que tenemos que no solamente vivir el presente. Ahora fíjense lo importante que es planificar hacia el futuro, porque ahora estamos, bueno, y ahora la plata no me alcanza, y ahora estoy con poco trabajo, ¿y qué pasa si me echan? Los jóvenes, sobre todo, que lo hemos visto muchas veces, no han planificado, muchas veces no planifican, no lo quiero hacer extensivo a todos, por favor, ¿no? Pero lo he visto muchos jóvenes que viven mucho el presente. Y cuando uno dice, ahorra un poquito, tenete una cuentita acá, no, ¿para qué? Si total, y viven el presente, entonces hoy se dan cuenta de que lo que nosotros hacíamos de chicos, que era ahorrar, generalmente tener nuestra alcancía, la libreta de ahorro postal, bueno, esas cosas hoy en día cobran nuevamente vigencia, ¿no? De poder tener ahorros y planificar. Pero es un momento único también para reconectarnos con nuestros seres queridos. Esta soledad que nos está manteniendo el virus hace de que ahora podamos tener más tiempo
para hablar con nuestra familia, para establecer los contactos con esos viejos amigos que a veces los veíamos muchas veces a través de un cumpleaños y en otras ocasiones lamentablemente en un funeral, ¿no? Ya cuando no había más nada que hacer. Transformemos todo lo que es lo negativo en positivo. Esto es muy importante porque de todo esto se aprende. Que esta crisis sea sinónimo de oportunidad, como dicen también los orientales. Pongamos en práctica esta palabrita ahora tan nueva que hay, la resiliencia, que es la capacidad de resistencia frente a la adversidad. Pongámosla en práctica también. Es un buen momento. Ese momento de fortalecernos, reconectarnos con nosotros mismos, haciendo introspecciones positivas. Hagamos bien los deberes. Todo esto que estamos diciendo, hagámoslo también, acompañado de actividad física, actividad corporal. Hay muchas técnicas también que tenemos que incorporar, porque esto es una partecita, lo que hemos dicho, alimentos, todo lo que tiene que ver justamente con las plantas medicinales. Y todo esto de alimentos, bueno, hay muchas, también tenemos en nuestro equipo mucha gente que ha participado dando estos consejos. Georgina, que seguramente usted que nos está escuchando también, que ha dado estas charlas también a través de la televisión pública que hemos tenido. Muchos nos habrán seguido también a través de ese programa que tuvimos en la TV pública hasta el año pasado y ahora, bueno, se cortó todo. Vamos a ver si podemos rescatarlo, porque era un programa realmente que damos muchas enseñanzas también hacia la gente con los productos naturales. Tengamos en cuenta también de que entrar en pánico, entrar en situaciones de sosiego, de no saber qué hacer, va a alterar notablemente las defensas. Por eso es importante entonces que con una buena alimentación, con estas plantas medicinales para elevar la inmunidad, con los probióticos que van a actuar a nivel del colon, que el colon es el segundo cerebro, vamos a tener un nivel emocional mucho mejor, mucho más abarcativo y con mayores posibilidades de enfrentar precisamente a esta pandemia. Nos decía Aristóteles, ¿no?, que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Qué importante es esto, ¿no? La esperanza es el sueño de un hombre despierto, porque tenemos que estar con todas las alarmas prendidas. No tenemos que estar sobreinformados tampoco, porque eso termina siendo negativo. Informados en lo justo, en lo necesario para actuar. Pero tenemos que ser, en este momento, seres asientes, no pacientes, porque paciente es pasivo. Me quedo esperando que me den órdenes. No, tenemos que hacer en función también del conocimiento que vamos aprendiendo nosotros en el día a día. Por eso es muy importante el equilibrio emocional que tenemos que ir haciendo. Por último, bueno, quiero despedirme con una nueva diapositiva, que es la que hemos también hecho correr a través de nuestro Facebook. Que todo pasa, gente, esto también va a pasar. No crean que esto va a ser ineterno. Todas las desgracias en el momento tienen un corte, y vamos a resurgir, quizás desde las cenizas, no lo sabemos, pero vamos a resurgir seguramente, porque como humanidad creo que vamos a salir fortalecidos. Vamos a aprender de muchos valores que hemos dejado de lado, vamos a aprender de esta relación que vamos teniendo a través de las redes, a través del contacto con todos nuestros amigos de Latinoamérica, porque ese vínculo, que lo tenemos, porque yo lo siento a todos ustedes, que los estoy prácticamente viendo de distintos países, ese vínculo nos retroalimenta las energías positivas. Así que tengamos en cuenta entonces esto. Todo pasa y esto también va a pasar. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla, que les haya podido transmitir un chiquitito más de esperanza, en la medida que tenemos elementos para elevar la inmunidad y pongámoslo a prueba. En base a nuestras experiencias y que comentemos cómo nos va con todo esto, vamos a fortalecer un sistema terapéutico que en este momento es crucial para combatir este virus. Les agradezco mucho la atención, la paciencia. Acá tienen mi mail también para que siempre se puedan comunicar. De esa manera estamos al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias, y yo no sé si hay algún espacio para las preguntas. Quienes coordinan estas charlas, Fabiana me va a decir, que es la directora de orquesta de todo esto. ¿Están ahí? Hola, sí, soy Luz. Sí. Luz, bueno, ya está, entonces. Doy un espacio de preguntas, si alguien quiere hacerle al doctor. Yo te las voy leyendo. Sí, cómo no. Si hay alguna pregunta por ahí.
Ay. Una acá de las preguntas es si las embarazadas pueden tomar equinacia. Bien, nosotros recomendamos que la equinacia, por lo general, no ha tenido, por así decirlo, notificaciones que pueda ser abortiva, que pueda estar contraindicada, pero no obstante, como no están todos los estudios hechos durante el embarazo, recomendamos que no la tomen, porque no porque sea justamente que genere problemas, sino que como no está totalmente estudiada la situación del embarazo, por las dudas que se abstengan. Tienen los otros elementos que pueden utilizar perfectamente. Otra es, si el jarabe de cebolla conviene hacerlo con cebolla cruda o hervida. Bien, se puede hacer con cebolla cruda, es lo que generalmente se aconseja, y se hace con miel, que generalmente la miel tiene un efecto mejorador de toda la absorción de la quercetina, y la actividad de la miel sobre el aparato respiratorio ya de por sí es muy reconocida. Tenemos otra por acá que dice Jorge, ¿cuál sería la dosis preventiva del jarabe de saúco? El jarabe de saúco podemos tomar una cucharada de tamaño, los adultos me refiero, una cucharada de tamaño de sopa, sopera, 3 veces al día. Generalmente con eso están bastante bien. Y estoy buscando otra. Ay, me están mandando tantas que... Si una persona con diabetes puede tomar equinacia. Sí, por lo general no hay problemas. Incluso hemos tenido reportes de gente que se ha visto beneficiada con la toma de equinacia por su diabetes, así que perfectamente. En insuficiencia renal o hepática o anticoagulación se limita el saúco y la equinacia. Sí, generalmente no habría problemas. Los pacientes anticoagulados, por lo general, no deberían tener problemas con la equinacia. Igual por eso, por la duda, siempre consulten con su médico de cabecera, consulten constante bibliografía que sea actualizada sobre esto, ¿no? En principio, de lo que tenemos reportado nosotros, no habría problemas, pero conviene que sí lo tengan en cuenta. Bueno, y esta última para cerrar, ¿la cúrcuma en las comidas calientes pierde eficacia? ¿La cúrcuma con comidas calientes o la cúrcuma hervida? ¿Cómo sería la pregunta? No, preguntan si la cúrcuma puesta en las comidas calientes pierde eficacia. No debería por qué perder eficacia. La cúrcuma, para la parte justamente de prevención que estamos dando de coronavirus, recomendamos que sea en forma de extracto, en forma de, por así decirlo, puede ser el polvo rallado, incorporado en ensaladas. Por ahí es la forma más activa, por así decirlo, la tintura o los comprimidos de cúrcuma. En especial la cúrcuma, si la consiguen en cápsulas, que venga con pimiento negro, que es el que activa precisamente la cúrcuma, que activa los curcuminoides, que son a la postre los principios activos responsables de la actividad antiinflamatoria, antioxidante, hepatoprotectora que tiene la cúrcuma. Buenísimo. Ahí quedaron varias más, pero bueno, para ir cerrando. Que escriban al mail y bueno, o se conecten con ustedes también y a través de ustedes les hacemos llegar la respuesta también, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, entonces agradecemos muchísimo a todos los que han participado. Agradezco mucho a Vivir Agradecidos que nos ha cedido este espacio tan hermoso para que podamos estar todos en contacto. Y quizás, no sé si está ahí Fabiana, que nos dé unas palabritas finales. Yo estaba hablando y no me di cuenta que tenía silenciado, perdón. Estaba silenciada. Bueno, te estaba agradeciendo, Jorge, por la charla que estuvo preciosa, por la generosidad para contestar preguntas. Sé que hay un interés enorme, pero ya con lo que nos diste tenemos para seguir estudiando y practicando y como vos decís, estás haciendo también un llamado a la responsabilidad, a la autoeducación, a tomar un poco nuestra salud en nuestras manos. Así que qué mejor que cada uno continúe investigando. Vos tenés muchos trabajos publicados, así que no va a ser difícil que encuentren toda esta información. Y la naturaleza a nuestro servicio. Estoy muy encantada de que puedas compartir esta invitación. Me parece que nunca más oportuna que hoy.
Así que muchísimas gracias, Jorge, siempre un placer escucharte, y gracias a todos los demás por habernos acompañado, y ojalá que sea hasta una próxima ocasión. Esto va a continuar, así que va a haber ocasión de seguir compartiendo, ¿no? Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Fabi, nos ha sido un gusto como siempre. Y bueno, se ha pedido del público, si quieren que volvamos a hacerlo, lo haremos gustosamente. Gracias, Jorge, muchas gracias. Si les parece, podemos silenciarnos para saludar a todos, así él escucha las voces de todos. El tema es que... Un abrazo. Yo salgo de acá. No,